Te doy la bienvenida, René, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, René Delgado. Te saludo igual, Wendy, a ti y al auditorio. Oye, Wendy, bueno, pues tratando de ligar Ujú, dos informaciones que has dado. ujú, Por un lado, naturalmente, lo que te referías a la postulación de Onésimo Cepeda, y por el otro, la encuesta de Wisdom, donde 44% dice que aún no sabe por quién va a votar y 56% dice que sí sabe por quién va a votar. ¿Y por qué tratar de vincular ambos? Porque la postulación por horas, porque no fue más que por horas, del obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda, como candidato a diputado del partido Fuerza por México que encabeza Pedro Aces, pone en evidencia la falta de seriedad de buena parte de los actores políticos en México. Pese a que los comicios serán el próximo 6 de junio, o sea, en tan pronto como 2 meses, son de enorme importancia para la democracia, el régimen de partidos y el curso del país en el segundo tramo del sexenio. Lo ocurrido ayer eh, con ese polémico ex jerarca de la Iglesia Católica deja ver la irresponsabilidad con que se conducen algunos partidos, en este caso Fuerza por México, que increíblemente protagonizan su debut en la política haciendo del ridículo la herramienta para llamar la atención y tratar de hacer, no política, sino tratar de hacer un negocio. Suena fuerte decir que un partido aparece en escena haciendo el ridículo, pero Wendy, no de otra forma puede calificarse el espectáculo que Pedro Aces, su partido y el propio Onésimo Cepeda hicieron ayer. Anunciaron en conferencia de prensa la postulación del obispo Cepeda bajo su emblema sin tener certeza si conforme al derecho canónico y a la legislación civil podía hacerlo. Y en cuestión de horas la balandronada se vino abajo. Se vino abajo luego de que el propio Cepeda hiciera gala de un lenguaje safio, esto es, utilizar un lenguaje propio de un carretonero y no de un hombre de la iglesia. Luego de que la conferencia del episcopado mexicano se deslindara de la ambición terrenal por ocupar una curul, señalando que los cánones se lo impedían y precisando que su postulación no contaba con el respaldo del episcopado. Y luego de que el propio Monseñor Cepeda se echara para atrás diciendo al periodista Carlos Marín que desde el Vaticano le advirtieron que si quería ser diputado tendría que ser obispo emérito. Esto es, ni él, ni el partido, ni el dirigente del partido se preocuparon porque fuera apegada a derecho esa candidatura. Y en ese sentido, quizás más allá del ridículo de Pedro Aces y su partido Fuerza por México, ese dirigente alcanzó 15 minutos de gloria, consiguiendo que se hablara de su partido al postular un obispo cuya fama, y eso es otro dato curioso, no deriva de su compromiso con la Grey Católica, sino con la cúpula política priista, particularmente del Estado de México, y por su afición al golf. ujú. Pudo Fuerza por México ocupar espacio en los medios con ese lance electoral, pero más allá de esos minutos de gloria, el partido de Pedro Aces dejó ver que el sello de responsabilidad política con el que pretende insertarse en la escena nacional. Hablar con la dureza con la que le estoy haciendo, Wendy, de la dirigencia de ese partido y de quien apenas por unas horas fue uno de sus abanderados, tiene por objeto llamar la atención de los radioescuchas sobre la importancia de que decida correctamente por quién va a votar. E importa mucho porque con su sufragio no solo puede colocar a este o aquel otro personaje en un cargo de representación popular, sino también darle o no vida a organizaciones que, diciéndose políticas, a veces solo buscan no representar a una porción de la población, sino alcanzar el porcentaje necesario para obtener su registro definitivo como partido y así allegarse el millonario financiamiento público, que es dinero de los mexicanos, para canjear sus posiciones políticas por puestos o prebendas o por traficar con candidaturas y de ese modo consolidar un negocio,
político y económico poco relacionado con el desarrollo de la democracia y con el respeto a la ciudadanía. Desde esa perspectiva, Wendy, sí es muy importante que el electorado vea bien a quién va a premiar con su voto, porque es menester verdaderamente apartar un poco la emoción política para darle espacio a la razón política. Y el ridículo protagonizado por Pedro Aces y el obispo Onésimo Cepeda pone en evidencia cómo ese partido, cuando se presenta como una fuerza política, en realidad encarna la más rancia política. No enriquece, empobrece a la política. De ahí pues, Wendy, que sí hay que pensar por quién vamos a votar. Y qué importante es esto, René. Yo creo que es el papel de todos y la obligación, responsabilidad de todos, conocer a nuestros candidatos, ¿no? Quiénes van a ser nuestros representantes para no votar por un color, ¿no? Sino votar por una persona que sabemos que va a cumplir, que va a ser responsable y que realmente va a atender pues las necesidades de la población a la que representa. En este caso, pues sabemos hay reelecciones, también va a ser muy importante, ¿no? Palomear a quienes hicieron bien su trabajo o ponerles un tache a quienes de plano no hicieron nada para que mejor se vayan y llegue alguien que sí va a trabajar. Y pues sí, es un voto responsable lo que necesitamos el próximo 6 de junio, si no ya ves, luego nos estamos dando de topes, ¿no? Y el culpable fue este. No, a ver, el culpable fue usted porque votó por el candidato del que se está quejando o simple y sencillamente no salió a votar, entonces pues alguien más eligió por usted y ahora se aguanta. Claro, ¿no? Sí, la abstención no activa al final es un voto por el status quo, ¿eh? Y en esa medida sí creo que tenemos que dilucidar claramente quiénes están jugando a tratar de hacer un negocio y quienes realmente están tratando de defender una u otra causa, más allá con la cual coincida uno, pero que hay cierta convicción. Y en esa medida, lo de ayer, a mí me dejó azorado, Wendy. No quise hacer la cita textual de la razón por la cual quiere ser diputado, porque verdaderamente es impresionante. Y más siendo él un obispo, ¿eh? Sí. Eso, yo creo que más bien es ese tema, ¿no? Porque pues, a lo mejor la palabra se la podemos escuchar a muchas personas, ¿no? Políticos, la gente en general, pero eso como tú dices, a una persona que representa a la iglesia, y además el tema, ¿no? Esto de la separación iglesia y Estado, y pues por eso finalmente lo bajaron, ¿no? Pero a ver qué es lo que sucede en este camino, René, 2 meses para conocer. 2 meses, a pensar por quién. Perfecto. Muy bien, Wendy. Gracias. A ti. Te mando un abrazo, cuídate, René Delgado con su comentario político.